Nuestra meta aquí es aprender acerca de sabiduría, en contraste con conocimiento. El conocimiento envanece, nos dice la Escritura, pero la sabiduría nos enseña a vivir, nos enseña a tener amor genuino. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Si vemos la vida desde nuestra perspectiva, tendremos desilusión, tendremos desesperanza, tendremos temor. Pero si vemos la vida desde la perspectiva de Dios, seremos capaces de tener fe, que realmente es ver lo que Dios quiere lograr a través de nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros empleos y en cada aspecto de nuestra vida. Tenemos esperanza cuando las cosas se ven desesperadas, porque vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y nos da toda una nueva perspectiva, su punto de vista, el ver el porqué de las cosas y luego nos da la base para un amor genuino. Entendimiento es identificar cuáles violaciones de los principios de Dios han ocasionado nuestros problemas. La vida está conectada en una secuencia de causa-efecto muy delicado. Incluso vamos a ver aquí que las causas y efectos se producen en áreas no relacionadas. Cierto hombre se pregunta por qué está teniendo problemas en su negocio, problemas económicos. No entiende que Dios ha establecido una relación clara entre su vida moral y su vida de trabajo. Ahora, hay otras relaciones también que afectarían sus negocios. Esa es solo una. Aquí está una persona que se pregunta por qué sus hijos se están rebelando. No entiende que Dios tiene una relación muy clara entre honrar a los padres de Él y la respuesta de sus hijos a Él. Y en más y más formas, Dios tiene una secuencia de causa-efecto muy clara. Es por eso que Dios quiere que tú y yo distingamos entre sabiduría y razón, porque sabiduría es una revelación de parte de Dios. Razón es lo que nuestra mente imagina para explicar las cosas. Nos dice la Escritura que sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, pero también nos dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia o entendimiento. Al hombre le gusta concentrarse en la razón y confía que en su propio corazón, pero es un necio. Se nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Dios quiere que tengamos sabiduría y también entendimiento. Nos dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entre más entendamos el carácter de Dios, más tendremos entendimiento. Dios es inmutable. Yo soy Jehová, que no cambio. Dios es justo. Nosotros buscamos imparcialidad. Dios busca justicia, justicia y misericordia, porque Él tiene sus leyes, sus principios no cambian. Y si los violamos, ¿cómo lo haremos? Entonces suplicamos por misericordia. Buscar imparcialidad es bajar las normas de Dios, y eso nos complica la vida a nosotros y a los que nos rodean. Si respondemos a la vida con nuestros razonamientos, entonces desarrollaremos conflictos. Incluso muchos de los conflictos de los adultos son conflictos juveniles que nunca fueron resueltos. Por eso usamos el título conflictos básicos juveniles, porque tienen los adultos y los adolescentes. Luego tenemos ansiedades, y cuando tenemos ira y otras actitudes vienen porque respondemos a las situaciones en la vida desde nuestra perspectiva en lugar de la perspectiva de Dios. Si respondemos a las situaciones con principios, entonces desarrollaremos paciencia, paz, gratitud y muchas otras actitudes piadosas, fructíferas. Nuestra meta en este seminario es aprender sabiduría y aprender entendimiento. Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, y todo lo que tenemos que hacer es pedírselo a Dios, y Él nos dará
toda la sabiduría que necesitamos. Creo que la manera más hermosa que podríamos empezar aquí este seminario es pedir a Dios toda la sabiduría que Él sabe que necesitamos. Vamos a hacer eso. Vamos a inclinar el rostro, cada uno de nosotros, para pedir a Dios que nos dé la sabiduría que Él sabe que necesitaremos. Aún más que nosotros, Él entiende nuestra necesidad de ella. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por todos los esfuerzos que se han hecho para venir a escuchar los principios de tu palabra. Te agradecemos porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú nos conoces a cada uno y nuestras necesidades, conoces nuestro nombre, conoces cada detalle de nuestra vida y quieres darnos toda la sabiduría que solo tú puedes dar. Así que pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que podamos contemplar cosas maravillosas de tu palabra y que podamos aplicar plenamente lo que hemos aprendido a cada área de nuestra vida. Dedicamos este tiempo a ti, te agradecemos lo que tú vas a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, tienen ustedes en su manual un diagrama, y este diagrama nos muestra 4 niveles de conflicto. Si vamos a ser sabios, tenemos que ver más allá de la superficie. Por eso es importante que entendamos estos 4 niveles de conflicto. En primer lugar está el nivel superficial. Eso tiene que ver con acciones visibles. Se trata de un padre o padres que ven que su hijo adolescente se va a la escuela o al trabajo o a alguna otra parte con una ropa inapropiada y tratan de razonar con ese adolescente y no logran nada. Ese es solo un problema superficial. Tenemos que entender que hay algunas motivaciones más profundas que vienen porque el adolescente se resiste a la autoridad de los padres y usan lo que ellos creen que es importante vestir. Luego, el asunto de promesas o votos no cumplidos. Cada vez más en nuestro tiempo, la palabra de una persona se vuelve cada vez menos importante y sin embargo es tan importante su palabra. ¿Por qué no se cumplen las promesas o los votos? De nuevo, ese es un problema superficial. Dios quiere que entendamos las causas más profundas de eso. Y luego la maledicencia. Me gusta esta definición de maledicencia. Es tratar de establecer mi autoridad a expensas de la gloria de Dios. Tomar en vano el nombre del Señor. Y, de nuevo, la maledicencia solo es un problema superficial. Luego está la deshonestidad, mentir, robar, hacer trampas. Pudieras estar profundamente preocupado porque un hijo o una hija o un amigo tiene ese problema con robo y mentira. Es importante que entendamos que eso generalmente solo es un problema superficial. Dios no quiere que juzguemos conforme a lo que ve el ojo o que reprendamos conforme a lo que oye el oído. Él quiere que juzguemos con justo juicio. Quiere ir más allá de la superficie para ver los problemas de raíz, las causas de raíz de esto. Y luego está la falta de respeto. Cuando una persona no respeta la vida, no se respeta a sí mismo, no respeta a Dios, ni a los padres, ni a la autoridad, ni las leyes, toda clase de respuestas y consecuencias trágicas siguen, pero de nuevo es problema superficial. Y luego las deudas. Dios ha dado dirección tan clara en su palabra y me emociona los informes que hemos recibido de alrededor del mundo de personas que están desarrollando en sus vidas los 20 aspectos de la libertad financiera con el Manual del Hombre, tomo 2. Una de las cosas que están aprendiendo es lo que la Escritura dice claramente, que la deuda es un juicio de Dios. Y cuando aprendemos más acerca de eso, aprendemos que la deuda siempre es un juicio. Dios dice que si sigues mis principios, nunca tendrás necesidad de pedir prestado, pero si no sigues mis principios, entonces tú como individuo o nación sí necesitarás préstamos. Dios quiere que entendamos, sin embargo, que la deuda es solo un síntoma. Problemas financieros generalmente son solo síntomas de causas más profundas, problemas más profundos. Y luego el problema de los que abandonan el hogar. En la actualidad, padres están huyendo de los adolescentes y los adolescentes huyen de sus padres. Los maridos abandonan a sus esposas y las esposas abandonan a sus maridos. Los abuelos
abandonan a los hijos y a los nietos. Dios nos dice en su palabra que Él ha establecido una serie de principios, de leyes, y que si violamos estas leyes, entonces Él empezará a traer ciertas consecuencias a nosotros como nación. Y Él nos da una lista de estas consecuencias. La motivación es que regresemos a sus leyes, pero si seguimos violando sus leyes, entonces dice que Él nos traerá otra serie de consecuencias, y si seguimos violando sus leyes nos traerá aún más consecuencias. Esto está en Deuteronomio 28. Si todo lo demás falla, dice, entonces yo haré una cosa más, la más grande calamidad que podría sobrevenir a una nación. Él dijo, yo dispersaré a vuestras familias. Y esa es la calamidad que ha venido sobre nuestra nación ahora. Familias desintegradas, relaciones rotas en familias, en matrimonios, hijos, padres y abuelos. A propósito, Dios nunca diseñó la familia para que fuera solo padres e hijos. El diseño de Dios para la familia es una relación sana con abuelos y padres e hijos. Hemos visto que cuando los hijos no tienen una relación sana con sus abuelos, tienen una mayor tendencia hacia la rebeldía contra la autoridad, un sentimiento de inferioridad y una serie de problemas y consecuencias adicionales. Y luego la música nociva. Quizás si eres padre, reacciones contra los sonidos que oyes que vienen del cuarto de tu adolescente y vas y le dices, por favor, apaga ese ruido o bájale. Pero quisieras tanto que él cambiara su música, pero recuerda una cosa, la música es solo una expresión de lo que hay en el corazón. Es muy, muy importante que tengamos música buena. Pero tenemos que entender que eso también es una expresión superficial de causas, actitudes y motivaciones de raíz. Y luego los malos hábitos. Cuando tuve el privilegio de trabajar con pandillas de adolescentes en la ciudad de Chicago, yo les preguntaba a estos muchachos en la calle, ¿podrías ordenar estas preguntas según su importancia para ti? Y eran preguntas como, ¿cómo puedo estar seguro antes de morir si voy a ir al cielo? ¿Cómo puedo resolver conflictos familiares? ¿Cómo puedo saber cuál es la persona con quien me debo de casar? ¿Cómo puedo liberarme de la culpa? Y algunas otras preguntas. Pero la que ellos siempre señalaban como la pregunta número uno, más que ninguna otra pregunta, era ¿cómo puedo deshacerme de hábitos que sé son malos? Uno de los deleites de estar aquí con ustedes es saber, más allá de cualquier duda, que tenemos para cada uno de ustedes la respuesta sobre cómo conquistar cualquier hábito que tú tengas. Acabo de recibir una carta de cierto líder que me dice que durante 28 años tuvo un hábito que no podía conquistar. Y después de aplicar 7 pasos que veremos, dice, tengo ya 1 año y quiero que sepas que tengo completa libertad sobre este hábito. Él estaba simplemente contándonos lo que hemos estado oyendo por todas partes de aquellas personas que aplican estos pasos de la palabra de Dios, conquistan cualquier hábito que podrías imaginar. Incluso uno de los testimonios más singulares era de una mujer que dijo, yo he tenido el hábito de morderme las uñas durante 69 años. Dijo, tengo 73 años de edad y he intentado de todo para conquistar ese hábito. Dijo, pero finalmente asistí a su seminario y escuché a esos 7 pasos para conquistar hábitos. Y dice, ¿saben lo que se siente haber conquistado un hábito después de 69 años? Y pensé, no, yo no sé lo que se siente eso. Pero ella estaba extática. Eso significa que la conquista de hábitos como homosexualidad, conquista de hábitos como alcoholismo, conquista de hábitos del tabaquismo, conquistar hábitos de las drogas, no importa la que quieras mencionar. Tenemos personas emocionadas en todas partes que dan testimonio de que al seguir estos principios de la palabra de Dios han encontrado
victoria y libertad plena y perdurable. Y luego las discusiones. Sabes que cuando una persona tiene malos hábitos y realmente no puede deshacerse de ellos porque no están siguiendo los principios de Dios, entonces tiende a discutir. Y eso es el motivo por que el principio es tan claro, que la moralidad de un hombre dicta su teología. La moralidad de un hombre tiende a dictar su filosofía. Y entre mejor entendamos los caminos de Dios, mejor podremos no solamente discutir con las personas, sino simplemente explicarles, aquí está la respuesta, esto es lo que estás buscando. Si no quieres tomarlo, por lo menos tú y yo sabemos cuál es el problema. No intentes discutir que algo es correcto cuando ambos sabemos que es malo. Luego están problemas superficiales. Vamos a descender al siguiente nivel. Eso tiene que ver con causas de superficie. Eso tiene que ver con actitudes. Se trata de una persona que tiene la actitud interna de inferioridad. A propósito, yo quisiera motivarles a cada uno de ustedes que están presentes a vestir lo mejor posible. Saben que la manera en que vestimos les comunica a otros lo que pensamos acerca de la manera en que Dios nos ha hecho. También les comunica cómo queremos que ellos nos traten. Sin embargo, están aquellos que tienden a involucrarse en vestimenta y modas y otras cosas incorrectas. Y esto tiene su origen en sentimientos de inferioridad. El Señor Jesucristo establece esta relación en la Escritura. Su primera conferencia personal, el Sermón en el Monte, reunió a sus discípulos y les dijo, ¿por qué se preocupan tanto por su vestimenta? Ellos estaban exagerando. Y él sabía la razón. Él lo relaciona con sus sentimientos de inferioridad. Por eso tenían una atención excesiva a la ropa. Y en el siguiente versículo dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aparentemente tenía un grupo de discípulos chaparritos. No estaban conformes con su estatura. Así que estaban tratando de sobrecompensar con demasiada atención a su vestimenta. O el ejemplo de la actitud interna de la ira. Esto es más común de lo que nos podríamos imaginar. Hablamos con adolescentes, como lo hemos hecho por años, y hay dos afirmaciones que dicen que si tan solo pudieran cambiar estas dos cosas en su padre. Primero, si él tan solo no se enojara tanto, si tan solo reconociera más cuando tiene un error. Y queremos descubrir cuál es el secreto de la conquista de la ira. Dios quiere que no solamente controlemos nuestra ira, esa no es la respuesta, quiere que la conquistemos y que la venzamos. Luego, el temor. Se nos dice más de 450 veces en la Biblia, no temáis. Hay una razón para eso. Lo que tememos, tenderemos a acarrearlo sobre nosotros. La Escritura dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y es más, se nos da una ilustración muy importante en la Escritura. Tenemos a Job. Job aparentemente tenía 3 temores. Él temía que sus hijos se rebelaran, temía perder su salud y temía perder sus posesiones. La razón por la que sabemos eso es porque en el 3er capítulo él nos da una especie de confesión. Dice, el temor que me espantaba nos ha venido y me ha acontecido lo que temía. Con razón, Dios lo dice tantas veces en la Escritura, no temáis, no temas. ¿Estás temiendo que tu matrimonio se pudiera dañar? Cuando temes eso, solo estás dándole a Satanás la libertad para que lo haga. Por esto es importante que entendamos cómo lidiar con nuestros temores. ¿Sabes lo que hay que hacer? Conviertes tus temores en deseos, deseos piadosos. Así que en lugar de decir, temo que mi matrimonio se desintegre, desarrollamos un deseo de tener un matrimonio piadoso. Y Dios dice que lo que el impío teme, eso le vendrá.
pero a los justos les será dado lo que desean. Y luego la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es asumir responsabilidad que Dios nunca quiso que tuviéramos. Así que si te estás preocupando por algo, investiga qué responsabilidad estás asumiendo que Dios nunca quiso que asumieras. Y luego rebeldía. Podemos expresar rebeldía de muchas maneras. Un adolescente puede expresar rebeldía en su manera de vestir o no vestir. Puede expresar rebeldía a través de su vocabulario. Puede expresar rebeldía a través de mala música y de tantas maneras más. La rebeldía no tiene que ser tan externa, un tipo de rebeldía violento. Puede ser callado, interno, como el niño que dijo a su vecinito: mi papá me obligó a sentarme, pero sigo parado por dentro. La rebeldía es destructiva cualquiera que sea la forma que adopte. Luego, envidia y celos. Estos dos son diferentes. Es importante que entendamos la diferencia. Envidia es desear lo que otro tiene. Celo es el temor de ser desplazado. Una mujer que ve a su marido deleitándose con otra mujer tendría un temor de ser desplazada. Pero Dios siente un celo piadoso. Él no quiere que lo desplacemos por aquello que dañaría nuestras vidas. Por eso Dios tiene deseos de que nosotros seamos piadosos, que crezcamos en Él. Y Él visualiza para nosotros logros espirituales. Y luego está el aburrimiento. El aburrimiento es una tragedia nacional. Hombres en la cima del éxito, en cualquier campo que ustedes quieran imaginar, me dice: veo, debe haber algo más en la vida que esto. Estoy aburrido. Tengo éxito, tengo todo el dinero que quisiera. Estoy en la cima, pero realmente no estoy realizado, estoy aburrido. Esa es solo una actitud general, subyacente, pero tiene causas más profundas. Y luego la inseguridad. Cada uno de nosotros debemos construir nuestra vida en torno a algo o a alguien. Si edificamos nuestra vida en torno a algo o a alguien que se nos puede quitar o se puede destruir, tendremos inseguridad. Si edificas tu vida en torno a tu familia o tu empleo o tu cónyuge, te sentirás inseguro, porque cualquiera de ellos se te puede quitar. Por eso Dios nos dice que construyamos nuestra vida sobre la palabra eterna de Dios, la persona eterna del Señor Jesucristo. Nada jamás los puede quitar a ellos. Si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, luego tendremos un centro seguro y sólido en cada área de nuestra vida. Luego, la culpa. La culpabilidad no es una función de nuestra mente, es una función de nuestro espíritu, y por eso los tratamientos de electroshock no dan resultado cuando hay culpabilidad. Podrías recibir toda clase de tratamientos de electroshock hasta casi no recordar nada del pasado, pero si no se ha resuelto la culpa, sigue habiendo una sensación de un espíritu de culpa. Hasta con solo hablar o pensar de algo malo hay culpa. Y por eso tenemos que resolver la culpa. Y uno de los propósitos de la música rock era bloquear la culpabilidad. El problema es que cuando se detiene la música, regresa la culpa y con ella la desesperanza y la tristeza y la desilusión. Y luego la frustración. Cuando nos sentimos frustrados, podemos expresar esa frustración en actividades incorrectas, en música incorrecta, en discusiones, malos hábitos, toda clase de áreas superficiales, pero Dios quiere que resolvamos la frustración, la impetuosidad. Y estas son solo unas cuantas de las actitudes internas. Y no queremos solo enfocarnos sobre los problemas de superficie, no solo queremos enfocarnos tampoco sobre las actitudes internas. De hecho, nuestra meta aquí es encontrar soluciones perdurables,
Y yo creo que tú estás aquí y definitivamente yo estoy aquí no solo para tratar síntomas, no solo para discutir problemas, más bien tenemos que llegar hasta las soluciones perdurables. Si encontramos soluciones perdurables, entonces podremos llegar a los problemas de raíz. Hay 3 problemas de raíz con los que queremos tratar aquí. Y cómo quisiera haber conocido estos 3 problemas de raíz unos 10 años antes de lo que los conocí. Me hubiera ahorrado toda clase de horas infructíferas hablando con adolescentes. Yo trabajé anteriormente con estos grupos de jóvenes en iglesias y en escuelas secundarias, clubes bíblicos y hasta con estos adolescentes en la calle. Yo los mandaba a la universidad entusiasmados con Dios y a los 3 o 4 años regresaban y por lo menos un 85% de ellos eran o espiritualmente neutrales o eran agnósticos o hasta eran ateos. Y al hablar con ellos y preguntarles el por qué, me decían, pues veo, es que ya no creemos lo que antes creíamos. Y al descubrir la razón, se reduce a estos 3 problemas de raíz. Y yo no sabía que tenían estos problemas cuando estaban en la secundaria o la preparatoria, pero como no encontraron respuestas perdurables para estos problemas de raíz en la preparatoria, encontraron una filosofía en la universidad que justificaba su estilo de vida. Por eso, en este seminario queremos concentrarnos, entre otras cosas, en esas respuestas perdurables y reales a estos 3 problemas de raíz. Para poder entender cuáles son estos problemas de raíz, tenemos que ver cómo todas las listas en la Escritura que tratan con el pecado se resumen en torno a estos 3 problemas de raíz. Hay una lista en Romanos 1, una lista en Gálatas, una lista en Colosenses. Y si las explayas, verías estos 3 problemas básicos de raíz. Se resumen en la lista de Hebreos 12, que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa es una declaración muy importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque si lo dejas de alcanzar, entonces estos 3 problemas de raíz surgirán en tu vida. Ahora, ¿qué significa resistir la gracia de Dios? En primer lugar, tenemos que descubrir qué es la gracia de Dios. Yo creía anteriormente que la gracia de Dios era simplemente un atributo estático de Dios, que Él es bondadoso. Pero hay mucho más que la bondad de Dios en su gracia, porque ninguna de las cualidades de carácter de Dios son estáticas, todas son dinámicas. Dios es amor, pero Dios de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. Dios es gracia, pero la gracia de Dios es un poder dinámico que Él da a todos y cada uno de los individuos en el mundo que hacen su voluntad. Es por eso que Él nos dice en la Biblia cosas muy importantes acerca de su gracia. En primer lugar, nos dice en la Escritura que su gracia ha sido dada a cada persona en el mundo. Eso está ahí en la Escritura, donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La primerísima tarea de Dios para cada uno de nosotros es que pongamos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Esta es su primera obra para nosotros y Él nos da la gracia para hacerlo. No es nuestro poder lo que lo hace, es Él el que nos da el deseo y el poder para hacer su obra. Y una vez que hemos hecho eso, la segunda cosa que Él nos dice respecto a su gracia es que es gratuito. No trabajamos por Él. Su gracia nos salvó por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el segundo hecho respecto a la gracia. El tercer hecho es que cuando respondemos a su gracia, Él nos da más gracia. Por eso Pablo escribió a los creyentes y dice que la gracia os sea multiplicada, que crezcáis en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un cuarto hecho respecto a la gracia es que es posible resistirla. Y si se le resiste, entonces tenemos estos 3 problemas de raíz. Ahora,
hay otra cosa que Dios nos dice acerca de la gracia, y es que la manera en que lo podemos resistir y qué es lo que tenemos que hacer si queremos que Él nos la dé. Y es que únicamente es dada a los que son humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ustedes se preguntan, ¿por qué te ha permitido a ti, o me ha permitido a mí, que pasemos por esas experiencias humillantes, vergonzosas, problemas que quisiéramos no haber tenido? Cuando Dios te humilla a ti y a mí, con experiencias y situaciones y fracasos, es como si Él acercara su camión de gracia y nos vacía una carga de gracia. Ahora, podemos resistirnos a ella, pero si resistimos la gracia que Él da, en esos momentos, el primer resultado es amargura. Pero si respondemos a la gracia que Él da, entonces podremos ver nuevas lecciones en la Escritura. Podremos perdonar a los que ofenden y podremos desarrollar el carácter del Señor Jesucristo. Para eso nos da su gracia. Pero si resistimos la gracia de Dios, entonces lo primero que sucede es que nos amargamos. Me la van a pagar esas gentes que me hicieron eso. O nos amargamos contra Dios por lo que hizo o lo que no hizo. Y cuando viene la amargura, entonces viene la ira y el temor, la rebeldía, la envidia, los celos y la inferioridad y todas estas actitudes de superficie. Y luego vienen todos los problemas superficiales y otras más. Sucede una segunda cosa, y es que de la resistencia a la gracia vienen valores temporales. Nos preocupamos más acerca de las cosas temporales que las cosas que duran por la eternidad. Y luego está la codicia. Nuestras vidas se arrugan en torno a las cosas temporales, los valores temporales, la codicia. Y eso a su vez conduce a la envidia, a los celos, produce inseguridad, aburrimiento, porque las cosas que buscamos, descubrimos más tarde, que realmente nos satisfacen. Me gusta esa afirmación que hizo una persona. 2 grandes tragedias de la vida. La primera tragedia es no conseguir lo que quieres. La segunda tragedia es conseguir lo que quieres. Nosotros creemos que si tan solo pudiéramos tener una casa más grande, si tan solo pudiéramos tener esto o aquello más grande, seríamos felices. Pero Dios nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A medida que aumentan nuestras riquezas, también aumentan nuestros deseos. Nada nunca satisface. Así que la codicia es un callejón sin salida. Y luego, al resistir esa gracia, el tercer problema de raíz que surge es la impureza moral. Y esa impureza moral nos conduce a acciones de inmoralidad, hábitos inmorales, perversión y toda clase de confusión. Eso a su vez produce inmediatamente culpabilidad, frustración, y eso produce toda clase de problemas superficiales. Y es por eso que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la causa de raíz y resolvamos esa causa de raíz. La causa de raíz significa que nos enfrentamos cara a cara con los principios básicos de la vida. Estos principios son universales, son no opcionales. Cada persona en el mundo debe construir su vida sobre estos 7 principios. El principio del diseño, el principio de la autoridad, el principio de la responsabilidad, el principio del sufrimiento, de la propiedad, de la libertad y del éxito. Si no construimos nuestras vidas en torno a estos 7 principios, entonces vamos a tener estos problemas de raíz, tendremos estas actitudes de superficie equivocadas y problemas de superficie equivocados, y nuestra vida será un fracaso continuo de lo que Dios sabe que nuestro potencial encierra. Incluso hay un problema serio con estos principios. Son exactamente lo contrario a nuestras inclinaciones naturales. Por ejemplo,
Nosotros creemos que la manera de ser libre es salirnos de bajo la autoridad. Dios dice, no, así no es la manera de ser libre. La manera de ser libre es aprender, descubrir los deseos de tus autoridades y responder a esos deseos cuando sean correctos. Y si no son correctos, entonces haces una apelación piadosa, adecuada, ante la persona que está en autoridad. Nosotros creemos que la manera de ser más ricos es aferrarnos al dinero que tenemos y agregar a eso. Dios dice, no, así no es. La manera de adquirir más riqueza es dar. Dar dinero conforme a las leyes, los principios de Dios. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Nosotros creemos que la manera de ser importante es ser el líder, ser la cabeza, y Dios dice no. Si quieres ser importante, entonces debes ser siervo de todos. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Nosotros creemos que la manera de ser honrados es esconder nuestros fracasos o esconder nuestros errores. Dios dice no. Si quieres ser honrado, entonces reconoce cuando fracasas, reconoce cuando cometes un error, porque la Escritura dice, a la honra precede la humildad. Nosotros creemos que la manera de vengarnos de alguien es hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. Y Dios dice, no, si quieres vengarte de alguien, hay una manera mucho mejor. Vamos a ver cuál es. ¿Cómo respondes a tus enemigos? Y esto es solamente uno de los pasos a su secuencia bíblica lógica final. No es lógico en el sentido humano, la mente humana, pero bíblicamente balanceada sí lo es. Y a propósito, una de las mejores maneras de entender a través de la Escritura en relación con esto, cuando enfrento una decisión, lo primero que pienso es, ¿qué haría yo por naturaleza? Y luego trato de ver qué es lo contrario de lo que yo haría por naturaleza. Y voy a la Escritura, y es asombroso en cuántas ocasiones descubro que la Escritura es exactamente lo contrario de lo que yo haría por naturaleza. La razón de la importancia de esto es que la Escritura dice, hay camino que parece bueno al hombre, pero su fin son caminos de muerte. También Dios dice que los principios que Él nos da son, en cuanto a lo que concierne al mundo, su lógica, su razonamiento, son necedad. ¿Qué hace una persona necia? Una persona necia hace lo contrario de lo que tú piensas que debería hacer. Así que Dios nos está diciendo a ti y a mí que la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios, pero la sabiduría de Dios es necedad con el mundo. Y es por eso que es tan importante que nosotros edifiquemos nuestra vida en torno a los principios de la palabra de Dios y no en torno a los razonamientos del hombre. El razonamiento humano sí nos conducirá a la destrucción. Se trata de una persona, por ejemplo, que reacciona contra ti o contra mí. Eso no significa que sea un enemigo. Muchas personas reaccionan contra nosotros, las cosas que hacemos o no hacemos, o decimos o no decimos. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta natural? Nuestra respuesta natural es defendernos. Y podemos generalmente defender como el 90% de lo que hemos hecho. El problema es que ellos se están concentrando sobre el 10% restante. Y sucede que este es nuestro punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos. No los podemos ver. Por eso se llaman puntos ciegos. Pero los que nos rodean los pueden ver. Por eso la Escritura nos dice, pruébese cada uno a sí mismo. Este es el propósito de la mesa del Señor. Tener momentos periódicos de profundo autoexamen. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué reaccionan las personas? Ahora, digamos que corregimos aquello que ellos están reaccionando y siguen buscando venganza. Si eso sucede, puedes estar relativamente seguro de que tú no eres su único problema. Tienen otros problemas. Y efectivamente, cuando alguien se convierte en tu enemigo público, los enemigos de ellos se acercan contigo y te dicen cosas acerca de ellos que jamás habías sabido. Incluso te deleitas oyéndolos. Porque luego cuando alguien se acerca y te cuenta acerca de esta persona, puedes decir, déjame contarte acerca de esa persona. Y luego sacas todas esas delicias de
chismes para desacreditar a la persona. Esa es nuestra respuesta natural. ¿Cuál es la forma en que Dios nos recomienda? Descubrir sus necesidades. Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Quizá esa persona no quiere que lo restaures ahora, pero espera. Así que mientras tú esperas, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es esperar que el juicio de Dios caiga del cielo sobre esa pobre persona. Después de todo, nosotros sabemos lo malo que es, y sus enemigos nos lo han dicho. ¿Y qué sucede? Él prospera. Y nosotros decimos: oye Dios, espera, bendijiste al que no era. Él es el malo, yo soy el bueno. Él es el impío, yo soy el justo. ¿Recuerdas? ¿Cuál es nuestra respuesta natural cuando nuestro enemigo prospera? Nuestra respuesta natural es envidiar su prosperidad. Salmo 73 nos advierte a cada uno de nosotros: no envidien a los impíos. Especialmente adolescentes, no envidien a aquellos que ustedes creen están disfrutando el mal, que ustedes creen están ganando dinero en cosas malas o disfrutando los placeres del mal. El salmista dice: cuando consideré a los impíos y todo lo que tenían, sus ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, y yo quería hacer lo que ellos hacían, pero entonces no me aceptarían como una persona de Dios. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Perecerán, se consumirán de terrores. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora hay que recordar una cosa. Siempre que una persona hace lo malo, debe cauterizar su conciencia para poderlo hacer. Y la misma conciencia cauterizada hacia el mal no le permite disfrutar el mal. Por eso las personas se involucran en inmoralidad y tienen que hacer cada vez más y más cosas malas y perversas y horribles. Porque lo que antes satisfacía ya no satisface. No pueden disfrutar siquiera su mal. Y también es la razón por la que es importante que tú, como adolescente o como adulto, nunca envidies a los malos. He hablado con tantos disque pecadores felices y me han contado acerca de los terrores que hay en su vida, el horror que nadie más conoce. ¿Cuál es el camino de Dios? Dios quiere que nos regocijemos en la bondad de Dios para con ellos. El mismo hecho de que siguen vivos es un mensaje de la bondad de Dios. La bondad de Dios conduce al hombre al arrepentimiento. Y luego llegará un momento, porque están rechazando los principios de Dios, en que sí encontrarán problemas. Y estos problemas realmente son el medio que Dios usa para traerlos al arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que tendemos a hacer ahora? Casi siempre llegaremos tarde con nuestro regocijo. Eso, Dios, así es, ahora sí les diste lo que merecen. Pero es muy asombroso. En Proverbios 24, 17 al 18, Dios dice esto: si tú te regocijas cuando tu enemigo tropieza, yo apartaré de sobre él mi enojo. Porque el propósito por el que Dios lo humilló a él era para que tú y yo pudiéramos rápidamente ir a satisfacer sus necesidades. Es asombroso cómo funciona esto. Si te regocijas, no te será posible ir humildemente a suplir esas necesidades. Cuando esas necesidades se suplen, entonces esa persona es redarguida de su pecado, convencida de su vida equivocada. Sin embargo, si no lo hacemos como Dios manda, entonces cuando Dios trae problemas a nuestra vida, tenderemos a encubrir esos problemas. No, desearemos que las personas no sepan que tenemos problemas, porque pudieran pensar que nosotros somos los impíos o que Dios nos está disciplinando, así que lo escondemos. Y hasta permite Dios a veces que vengan los problemas a nuestra vida para que los mismos que han sido nuestros enemigos se conviertan en futuros colaboradores, ayudantes. Tú no estarías aquí esta noche, ni yo estaría aquí, si Dios no hubiera mostrado este diagrama en mi vida muchas veces en el pasado, porque
aquellos que eran mis peores enemigos resultaron ser los que Dios utilizó para dar asistencia, para abrir puertas de oportunidad que condujeron a este seminario. Yo creo que entre más tomemos los caminos de Dios para tratar con las cosas, más nuestra vida desarrollará un mensaje emocionante e inimaginado. Por eso Romanos 12:20 dice, no seas vencido de lo malo, sino toma la ofensiva, vence con el bien el mal. Y esto nos conduce a otro diagrama más importante. Vamos a entender cuáles son estos pasos básicos hacia la madurez. En primer lugar, si tomáramos todos los principios del mundo y los pusiéramos en un solo libro, tendríamos que llamarle a ese libro la Biblia. Si tomáramos todos los principios del mundo y los pusiéramos bajo un sistema de vida, tendríamos que llamarle a ese sistema cristianismo. El cristianismo no es solo una creencia más, una opción adicional. El cristianismo es, en el sentido más real, construido sobre los principios de la palabra de Dios como la única fuente y manera de vivir. En la medida que un individuo, o pareja, o familia, o empresa, o nación sigue los principios de Dios, los principios del cristianismo, en esa medida experimentarán salud, prosperidad, sabiduría, y en la medida que no lo hagan, experimentarán conflictos identificables. Dios dijo a su propio pueblo, si siguen mis principios, yo los haré más saludables que todas las naciones que los rodean. Ninguna de las enfermedades del mundo vendrán sobre ustedes si tan solo siguen mis principios. Y a nosotros nos emociona. Hemos tenido varios seminarios médicos ya y nos emociona ver la manera en que la investigación médica está confirmando y reafirmando la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra. Él dice, les haré prosperar más que todas las naciones que los rodean. Les haré más sabios que todas las naciones que les rodean, si tan solo seguimos los principios de Dios. Estos principios son 7. Ya los hemos mencionado, pero vamos a repasarlos. En primer lugar, el principio del diseño. Este principio significa que para todo lo que Dios ha hecho tiene un diseño. Dios hizo la vestimenta y Él tiene 3 propósitos para su diseño de la vestimenta. Se nos dan en la Escritura. En primer lugar, modestia. Segundo, protección. Y tercero, simbolismo. Así que el hombre debe parecer hombre y la mujer debe parecer mujer. Estos son 3 propósitos que Dios ha diseñado para la vestimenta. Tiene un diseño para los hombres, un diseño para la mujer. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Tiene un diseño para el dinero. Dios, si tratamos de usar el dinero para algo que Dios no quiso, entonces tendremos problemas. Dios nunca diseñó el dinero para seguridad. Así que si tú estás construyendo tu futuro en torno al dinero, entonces habrá un conflicto financiero en el futuro, porque ese no es uno de los diseños del dinero. Y hay otros diseños, pero ese no es uno de ellos. Y luego el principio de la autoridad. Dios tiene una estructura de autoridad y opera a través de esa estructura de autoridad. Y una vez que entendemos esto, nuestra fe se multiplica. Podremos recibir dirección y podemos tener protección. Número 3. El principio de la responsabilidad. Cada uno de nosotros debe ser responsable por 5 áreas en su vida. Aprecio mucho la opinión de un psiquiatra judío que hace muchos años sacudió al mundo psiquiátrico cuando publicó un libro e hizo una declaración y demostró eso en su obra. La afirmación es esta: mucho de lo que llamamos enfermedad mental, esquizofrenia, etc., no es en realidad enfermedad mental. Son solo grados variantes de irresponsabilidad. Si nosotros nos permitimos actuar irresponsablemente, pronto empezaremos a pensar incoherentemente, que él dijo. Y luego prosiguió para demostrarlo. Fue a los hospitales psiquiátricos, tomó pacientes que se suponía que iban a estar ahí por años y los puso bajo un programa
continuo de responsabilidad personal en estas 5 áreas. Y el resultado fue que muy pronto fueron dados de alta. ¿Cuáles son estas 5 áreas? Y a propósito, lo que él estaba diciendo era exactamente lo que Dios nos dice en Romanos capítulo 1. Dios dice, si actúas irresponsablemente, pronto empezarás a pensar incoherentemente. Debemos ser responsables en estas 5 áreas. Primeramente, por cada pensamiento que pensamos. Eso es tan importante. Ese es el principio de la lucha contra los hábitos. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo, cada palabra. Se nos dice que debemos dar cuentas de cada palabra ociosa. Ustedes varones saben lo importante que es esto. Tu esposa te podrá citar todo lo que dijiste hace 10 años. Mateo 12:37 dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tercero, cada hecho del cuerpo, sea bueno o malo, debemos dar cuentas de todo lo que hagamos en nuestro cuerpo. 2 Corintios 5:10. La cuarta área en la que todos debemos ser responsables es lo que tiene que ver con nuestras actitudes. Podemos decir cosas malas con la lengua, podemos comunicar actitudes equivocadas con nuestros labios. Así que se nos dice en 1 Pedro 3:10, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, porque puedes expresar cualquier actitud que quieras con tu expresión facial, sin decir una palabra. Y luego número 5, y creo yo que esta es la clave de todo, es que Dios quiere que seamos responsables de cada motivación de nuestro corazón. Incluso en Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Yo pruebo las riendas, que significa las motivaciones más profundas del corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestras motivaciones y las motivaciones por las que no hacemos las cosas. Y luego, principio cuarto, propiedad. Propiedad es un principio que tiene que ver con nuestra perspectiva de las cosas que poseemos. Dios no quiere que tú y yo poseamos nada, porque lo que nosotros poseamos pronto nos poseerá a nosotros. Él quiere que seamos administradores de todo lo que nos confía y luego tendremos una perspectiva totalmente diferente y una libertad de la ira y libertad de la ansiedad y otras áreas. Y luego el principio del sufrimiento. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que sí pasaremos por sufrimientos. Eso no es una cosa extraña la que nos ha sobrevenido, sino que según el camino de Dios hay propósitos para el sufrimiento y queremos entender cuáles son. Y luego el principio de la libertad. Libertad no es el derecho de hacer lo que queremos, sino que la libertad es el poder para hacer lo que debemos. El drogadicto no es libre para aceptar o rechazar esas drogas. El que está bajo servidumbre o esclavitud a la impureza moral no es libre para hacer lo que es correcto. Y Dios quiere que seamos libres para hacer lo que es correcto. Y esa es una de las metas aquí, alcanzar la libertad moral en la medida máxima posible. Y luego el principio del éxito. Esto me entusiasma tanto. El Señor nos ha dado una garantía, una aseveración muy clara de que si seguimos este principio, que todo lo que hagamos será exitoso. Una de las razones por la que Él puede decir eso es porque si nos involucramos en esta actividad, Él dirigirá por los caminos que hemos de andar y por cuáles caminos no debemos andar. Él dirá, no te involucres en ese proyecto porque eso no va a ninguna parte, no va a ser fructífero, aléjate, no pierdas tu tiempo. Cuando violemos, y si es que violamos cualquiera de estos principios, inmediatamente vendrán conflictos. Estos conflictos vienen a manera de reprensiones, las reprensiones de la vida. Esta es la manera que Dios usa para hacernos volver a alinearnos con sus caminos. Él no desperdicia problemas contigo o conmigo.
A propósito, a Dios no le interesa tanto lo que tú y yo pasemos como lo que le interesa nuestra respuesta a lo que pasamos, porque Él quiere que volvamos a estos principios básicos. Así que trae aguijones, punzadas duras y conflictos, dificultades con nuestras actitudes hacia nosotros mismos, sentimientos de inferioridad. Realmente son la manera que Dios usa para hacernos volver a entender lo que es su diseño para nosotros. Y luego actitudes hacia Él, no entender a Dios, no saber si le pertenecemos o no sentir que Él nos esté respondiendo como queramos que nos responda. Estas son las maneras que Dios usa para decirnos, vuelve a mis principios. Vemos que hay esa relación. Y luego en cuanto a la familia incluye áreas probablemente de reprensiones aún más importantes, porque Dios ha puesto alrededor de nuestra vida a aquellos que Él sabe que son importantes para nuestro futuro. Por eso es importante aprender a tener armonía con los padres, con aquellos que Dios ha colocado a nuestro alrededor en la medida posible. Y luego amistades. Saber cómo hacer amistades correctas y cómo detectar amistades incorrectas y resolverlas bíblicamente. Y luego conflictos en cuanto al futuro. No tener propósito en la vida o sentirse frustrado o aburrido. Y luego conflictos en cuanto a noviazgo, moralidad y matrimonio. Conflictos con salud, conflictos con gobierno. Estas son muchas áreas que Dios podría usar para traer conflictos a nuestra vida. Pero el propósito de estos conflictos no es desalentarnos, el propósito no es derrotarnos. El propósito es decirnos, tienes problemas aquí porque has violado un principio acá. Y esa es nuestra meta aquí, establecer la correlación entre uno y otro. Y una vez que vemos eso, podemos pasar al número 3, que es asumir o dar pasos responsables de acción. Y eso significa que Dios tiene en su palabra unos pasos muy precisos de corrección. Él no quiere solamente que identifiquemos el problema, Él quiere que demos pasos claros para resolverlo. Y la razón por la que esto es tan importante es que los adolescentes tienen una capacidad asombrosa de pensar lógicamente hacia la conclusión incorrecta. Y los adultos también. La razón por la que tendemos a pensar hacia las conclusiones incorrectas es que basamos nuestras decisiones únicamente sobre cierto conjunto de hechos. Y Dios quiere que veamos una perspectiva mucho más grande. Por eso necesitamos 32 horas. Incluso en realidad necesitamos más, pero nos ajustaremos a 32 horas para tratar de incluir todo lo que podamos para tener una perspectiva más amplia en cuanto a los pasos precisos de acción. Nuestra meta es dar esos pasos precisos. Ahora, yo sé que muchos dirían, parece muy simplista decir que hay 3 pasos aquí, 5 pasos allá o 4 pasos aquí, allá. Y sin embargo, estas se encuentran claramente en la palabra de Dios y yo les instaría que entiendan que si siguen los pasos que están en las Escrituras, Dios les dará los resultados correctos. Y quiero que revisen todo lo que oigan para ver si está en la Escritura. Una vez que lo vean en la Escritura, entonces pueden seguir esos pasos a la luz de Dios y Dios les dará más luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. En aquellos días, una lámpara de pie solo daba luz suficiente para un paso, y cuando daban ese paso tenían luz para el siguiente paso, y con tanta frecuencia nosotros queremos tener todos los pasos delante de nosotros y luego nos decidiremos a dar el primero. Pero yo les insisto que den estos pasos lo más pronto posible, uno por uno, y Dios abrirá claridad y les dará más luz. Quiero explicarles también cómo usar las Escrituras, porque Dios nos dice que los principios de su palabra no son para el lector casual, solo serán para aquellos que escudriñan su verdad, como lo harían para encontrar plata y que lo buscan como al tesoro escondido. Así que, ¿cómo usamos la palabra de Dios? En primer lugar, debemos entender que Dios nos ha dado una constitución con los mandamientos básicos. Son básicos. Y luego, Dios nos da sus precedentes o su jurisprudencia, estatutos adicionales, preceptos adicionales, para aplicar los principios básicos a nuevas áreas de nuestra vida. Permítanme dar una ilustración de cómo sucede esto. Uno de los principios
fundamentales, básicos, que Dios nos ha dado en este sistema legal de constitución, que a propósito es el que sirvió de base para nuestra ley, es no robarás. Ahora, hay solo una interpretación de eso, pero muchas aplicaciones. Una interpretación es no tomas lo que pertenece a otro, pero hay muchas aplicaciones. Y las aplicaciones Dios nos las da a través de sus preceptos, sus estatutos. Él las da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos estatutos o precedentes no están diseñados como algo estrecho o confinado. Permítanme darles un ejemplo que nos da Pablo. Él hace la aplicación de eso, no robarás, en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios 9 y también en 1 Timoteo. Y dice así: tengan cuidado de pagar un salario justo, un pago correcto, a su pastor, porque está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y yo puedo imaginar que las personas digan: oye, espera, Pablo, acabas de sacar ese versículo de su contexto. Pablo, eso está en el Antiguo Testamento. ¿No sabes, Pablo, que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley? Es más, Pablo, eso ni siquiera se escribió respecto a los pastores, eso se escribió respecto a los bueyes. Y luego Pablo continúa y dice: ¿creen que Dios tiene cuidado solo de los bueyes? Al decir eso, ¿no suponen que Dios también tenía interés en nosotros, en su aplicación? No, sino que yo les digo que eso no fue escrito primariamente para el buey, sino que fue escrito por nosotros, para que usemos eso para aplicarlo en nuestra vida, en otras áreas. Así que aquí tenemos un mandamiento básico y luego una aplicación en Éxodo aplicado al buey y luego en Timoteo aplicado a los pastores. Y luego hay otras aplicaciones. Dios quiere que tú y yo entendamos cómo debemos saturar nuestra mente con sus precedentes legales. Por eso dice: medita en mi ley de día y de noche. Por eso se nos dice en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ocúpate en estas cosas, satura tu mente con mi ley, mi palabra, para que sepas cómo hacer aplicación práctica de estas cosas a tu vida. Ahora, cada vez más pensamos que hay tanto que no se aplica a nosotros. Y sin embargo, hay más que se aplica a nosotros que lo que imaginamos. Por ejemplo, permítanme darles un pequeño caso legal de la Escritura. Dice: no mezclen lana y lino. Y pensamos, eso no se aplica a nosotros. Sin embargo, se aplica más de lo que nos imaginamos, porque si mezclas fibras de lana y lino, eso elimina la respiración de la lana y produce transpiración. También afecta nuestra fuerza muscular. Y eso fue descubierto recientemente por un investigador. Realmente no tenemos la fuerza muscular que tendríamos si usamos tan solo lana o tan solo lino. Cuando mezclamos las dos, mermamos la fuerza muscular. Otra: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. No hiervan leche y carne juntos. Ese es el precedente legal. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la aplicación de eso? Hay muchas aplicaciones. Algunos dirían: esa era una costumbre pagana de aquella época. Y es cierto, pero los médicos dirán que hay problemas médicos que tendremos cuando mezclamos carne y leche. Y quiero apresurarme a decir que si eres cristiano y mezclas carne y leche, de todas maneras llegarás al cielo. Incluso pudieras llegar más pronto de lo que esperabas. Permítanme explicarles lo emocionante que es la palabra de Dios. En la revista US News and World Report, el 28 de mayo de 1984, se reportó acerca del por qué no debemos usar leche con nuestra carne en una comida. Ahora han descubierto
que si tomas carne y leche y los ingieres, no puedes asimilar el calcio, porque la carne impide que tu sistema asimile el calcio. Así que en el artículo dicen que si quieres calcio, entonces bebe la leche 2 horas antes o 2 horas después de la carne. Y creo que todo esto es muy importante. Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recientemente un niño de 11 años se fracturó la pierna, se fracturó el fémur y lo llevaron al hospital, le aplicaron tracción, debía permanecer ahí 6 semanas en tracción, esperando que el hueso en esa pierna se fusionara. Y cada día le traían formalmente su alimento de carne y leche. Y le decían que se lo comiera todo. Y hace unos días nos descubrimos que no se explican por qué no se repara ese hueso como debía. Y lo dejaron 3 semanas más, porque el calcio no está reparando el hueso como debía. Y creo que si entendiéramos toda la sabiduría, todo el conocimiento que Dios tiene para nosotros en su palabra, entonces diríamos con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, en ella medito de día y de noche. Y por eso queremos construir nuestras vidas en torno a los principios de la palabra de Dios. Tomando los principios, jamás llegaremos a ser cristianos tratando de seguir la ley de Dios. Incluso no podemos seguir la ley de Dios en nuestra propia fuerza, solo por la gracia que Dios nos da. Pero Dios quiere que entendamos los principios de su palabra y cuando demos esos pasos de acción, entonces hay gozo, hay emoción. Una vez que hemos hecho eso, entonces podremos explicar por qué funcionan esos pasos, por qué están en la Escritura. Y por eso decimos, aquí está el pasaje bíblico que refuerza esos pasos que has dado. Y también queremos explicar precisamente cómo hemos de orar. Con tanta frecuencia recibimos respuestas generales a nuestras oraciones porque oramos en términos muy generales. Dios quiere que hagamos oraciones muy específicas, muy precisas. ¿Por qué no recibimos el beneficio de la palabra de Dios? La razón por la que no recibimos el beneficio de la palabra de Dios con tanta frecuencia es que se nos ha dicho que nos concentremos en la doctrina y quizá también sobre educación cristiana. Pero cuando llegan los problemas, luego se nos dice que te acercas a otra persona que trata únicamente con problemas. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas, no solo 2. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas las áreas de su vida y trabajo y ministerio. Oremos. Creo que sería tan oportuno que cada uno de nosotros preguntáramos al Señor de nuevo, ¿podrías darme la sabiduría, Señor, que tú sabes que necesito? Sabiduría para descubrir las verdades más profundas de tu palabra para cada aspecto de mi vida. Padre Celestial, te damos gracias porque sí nos amas tanto que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros y que lo has levantado de entre los muertos y que Él vive, un Salvador ascendido, para que podamos vivir cada uno de nosotros nuestra vida por fe. Te damos gracias porque podemos tomar tu palabra como cristianos y descubrir su verdadero significado mediante el testimonio, el ministerio de enseñanza de tu Espíritu Santo, para aplicarlo a nuestra vida y gozarnos en el fruto, en la realización y el éxito que tú nos das. Gracias por cada uno de los presentes.
Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y por su causa. Amén.